Durante los duros días de la Gran Depresión, las familias se vieron obligadas a ser creativas, haciendo que cada centavo gritara mientras de alguna manera se las arreglaban para servir comidas. Hoy rindo homenaje a esos padres que se volcaron en cuerpo y alma para ofrecer comidas sustanciosas a sus hijos. Empezando fuerte con sopa de mantequilla de cacahuete. Sí, me habéis oído bien. Sopa de mantequilla de cacahuete. Este plato demuestra lo creativas que eran algunas personas en aquella época. ¿Cómo pudo alguien tener esa idea? Te estarás preguntando. Bueno, permítanme explicar. En la época de la Gran Depresión, la carne se había vuelto bastante cara de llevar a casa. Estirar el presupuesto se había convertido en un reto diario. Pero la mantequilla de cacahuete intervino. Era rica en proteínas y llena de sabor. Este sencillo ingrediente, transformado en una sustanciosa sopa, podía alimentar a toda la familia sin arruinarse. Sé que suena raro. Una sopa hecha con la misma mantequilla de cacahuete que se suele untar en las tostadas. Parece raro, pero en tiempos difíciles era una forma genial de ingerir las proteínas que tanto necesitábamos. No sé tú, pero yo lo probaría. Tiene su encanto. Un toque de dulzor por aquí, una pizca de sabor por allá, y ¡boom! Tienes una sopa que te mantendrá alimentado y feliz. Es una buena manera de aprovechar las sobras que tengas por casa. Cebollas, guisantes, arroz o patatas. Cualquier cosa que tuvieras serviría bien una vez que tocara ese cielo de mantequilla de cacahuete. La ensalada de hojas de diente de león fue probablemente uno de los platos más ingeniosos de la época de la Gran Depresión. La Gran Depresión fue el peor declive económico de la historia de Estados Unidos. El mercado de valores se desplomó en octubre de 1929 y eso marcó el principio del fin para algunas personas. Desde octubre de 1929 hasta finales de 1930, Estados Unidos estuvo paralizado. No hace falta decir que a la gente le costaba poner comida en la mesa mientras intentaba mantener sanos y felices a los miembros de la familia. Así que, cuando el dinero escaseaba y no se podía comprar en el supermercado, la gente tenía que recurrir a sus propios huertos para conseguir comida gratis. Quizá piense, ¿hay algún otro tipo de diente de león que yo no conozca? La respuesta es no. Es el diente de león de toda la vida. Lo que la mayoría de nosotros considera una flor de parque o una mala hierba, la gente lo consideraba una fuente nutritiva y, lo que es más importante, gratuita de verduras. Los dientes de león picaban un poco, pero había que trabajar con lo que la naturaleza nos daba. Así que había que añadir sal y vinagre. Y eso es todo lo que se necesitaba para convertir a estos invasores del césped en una ensalada de la era de la Gran Depresión. Las familias salían con cestas y recogían una enorme cantidad de dientes de león. Así que sin lista de la compra ni colas para pagar, la gente salía a comprar los ingredientes. Pero bueno, no solo estiraban el presupuesto para comida, sino que también mantenían el césped limpio y fresco. Eso sí que es hacer varias cosas a la vez. Pasemos a algo más concreto. Los Johnny Cakes podían ser lo que tu corazón deseara: un plato principal, una guarnición, algo dulce o algo salado. Eran verdaderos soldados en los tiempos difíciles. Estas tortitas a base de harina de maíz eran un salvavidas para las familias que querían estirar el presupuesto. Con unos pocos ingredientes básicos, harina de maíz, agua y una pizca de sal si te apetecía, podías preparar una hornada de Johnny Cakes que alimentaba a todos sin tener que hacer un trabajo de banco. El pan solía ser demasiado caro o difícil de conseguir, por lo que los Johnny Cakes eran una alternativa asequible que se podía hacer con harina de maíz, que era barata y estaba muy extendida. Además, estos pastelitos dorados eran muy versátiles. Se podían comer solos o rociados con sirope, si se tenía la suerte de tenerlo por casa. Los Johnny Cakes llenaban y podían servir de plato principal o de guarnición. Algunos dirán que eran un poco sosos, pero ¿qué esperabas? ¿Una comida gourmet en aquellos tiempos? Los Johnny Cakes eran la personificación del ingenio. Solo harina de maíz y agua mezclados y fritos en una plancha caliente. ¿Sencillos? Sí. Pero cuando se trataba de hacer rendir cada céntimo, los Johnny Cakes cumplían su cometido y quitaban el hambre.
Falsos muslos de pollo. Una verdadera ilusión culinaria de la Gran Depresión. Cuando los muslos de pollo reales eran demasiado caros para comprarlos, la gente tenía que ser creativa, haciendo muslos con cortes de carne baratos como el cerdo o la ternera, y dándoles forma para que parecieran reales. Estos supuestos muslos se empanaban, freían u horneaban, y se servían con la esperanza de que nadie notara la diferencia. Y, sinceramente, en tiempos tan duros como aquellos, a nadie le importaba qué carne comía, siempre que supiera bien y llenara. Lo bueno de los muslos de pollo de imitación es que, por una fracción de segundo, te olvidas de que no tienes un muslo de pollo de verdad en el plato. Más bien era algo que se le parecía. Para las familias era una forma genial de servir algo que pareciese un capricho sin que supusiese un coste elevado. Además, hay que felicitar a todas las mujeres que moldearon la carne para que pareciera un muslo de pollo. Eso requiere un cierto nivel de dedicación. Es un testimonio de hasta dónde estaba dispuesta a llegar la gente para llegar a fin de mes sin dejar de poner algo divertido en la mesa. Los falsos muslos de pollo se convirtieron en los platos favoritos de los hogares, demostrando que con un poco de creatividad en la cocina se podía estirar el presupuesto. Cuando las verduras frescas eran difíciles de conseguir, este plato sencillo y asequible se hizo un hueco en las mesas de muchas cocinas. Crema de guisantes sobre pan tostado. ¡Qué asco! A mí me parece horrible, pero quizá alguno de vosotros no esté de acuerdo. En tiempos difíciles, esta era la comida a la que recurrían las familias que buscaban algo sustancioso sin vaciar la despensa. Guisantes en conserva, un poco de mantequilla, harina y leche. Y tenías una salsa cremosa que podía convertir una humilde rebanada de pan tostado en una comida. Sé que no suena glamuroso, pero la crema de guisantes sobre tostadas era la forma más pura de comodidad. No se necesitaban ingredientes sofisticados ni horas de preparación. Mezclas los guisantes en una rápida salsa blanca, la viertes sobre la tostada y ¡voilá! La cena estaba servida. Llenaba y estaba caliente, con la cantidad justa de cremita para hacerte olvidar que en realidad era una lata de guisantes y una tostada. La crema de guisantes con pan tostado tenía una gran ventaja. Era rápida de preparar, lo que la hacía ideal para esas noches en las que tenías hambre, pero no tenías mucho con lo que trabajar. No va a ganar ningún premio culinario, pero la crema de guisantes con pan tostado es un plato sencillo que cumple su función. El pastel de verduras era la prueba de que no hacía falta carne para preparar una comida satisfactoria. Cuando los tiempos eran difíciles y la carne era demasiado cara o simplemente no estaba disponible, las familias recurrían a la segunda mejor opción, las verduras. Una alternativa horrible para los que odiamos las verduras, pero había que hacer lo que fuera para salir adelante. El humilde pastel de carne, tradicionalmente relleno de pollo o ternera, dio un giro hacia las verduras durante la Gran Depresión. Consistía en verduras sustanciosas como patatas, zanahorias, guisantes y algunas cebollas. El pastel de verduras era un plato sustancioso y sabroso que seguía dando la sensación reconfortante de una comida casera. Y nadie aquí puede siquiera imaginar lo que se debe haber sentido. Cuando todo lo que comías eran restos de lo que encontrabas, comer un pastel de verduras era como comer un filete asado. Además, era una buena manera de aprovechar lo que había en el jardín o en el mercado. ¿No había carne? No había problema. Las verduras aguantaban bien. Cocinar un pastel de verduras no era solo cuestión de estirar el presupuesto, sino también de creatividad. Podías echar lo que se te ocurriera y llamarlo cena. Si por alguna milagrosa casualidad tenías atún en lata, también lo ponías. Y seamos sinceros, al abrir esa corteza dorada no importaba lo que hubiera dentro. Solo importaba que tenías comida en la mesa. Alubias y arroz, un dúo dinámico que ha llenado estómagos durante generaciones. En épocas de vacas flacas, esta combinación era una fuente de proteínas, carbohidratos y mucho sabor, todo ello sin que costara mucho dinero. Cuando el dinero escaseaba, las alubias y el arroz eran la solución. Eran baratos, llenaban y podían alimentar a toda una familia con unos pocos ingredientes básicos. Otra cosa buena de esta comida es su versatilidad. ¿Tienes especias por ahí? Échalas.
¿Alguna verdura triste y solitaria esperando a ser declarada basura? Échala también. Es la comida que se adapta a lo que tengas en casa, y no al revés. Siempre sale como si te hubieras esforzado más de lo que lo has hecho. Además, seamos realistas. Cuando tienes una olla de alubias hirviendo a fuego lento y un poco de arroz cociéndose al lado, huele a hogar. ¿Qué es lo que la gente de la época necesitaba desesperadamente que le recordaran? Lo bueno de las alubias con arroz es que no son solo una comida de supervivencia, sino un alimento reconfortante repleto de nutrientes. Y ya que hablamos de arroz, mi favorito, el arroz con leche. Un dulce recordatorio de que nada debe desperdiciarse, especialmente las sobras de arroz. En la época de la Gran Depresión, cuando cada grano de arroz estaba contado, las familias encontraron la manera de convertir las sobras de la cena de ayer en el dulce postre de hoy. El arroz con leche se convirtió en el postre más económico, transformando algo sencillo en algo reconfortante y dulce con un poco de azúcar, leche y una pizca de canela si te sentías especialmente elegante. Sé que el arroz sobrante parece un poco soso, pero una vez que se cocina a fuego lento y se convierte en algo que parece y huele a pudding, te olvidarás de lo que estabas hablando. Además, era una forma fácil de convertir ingredientes que tenías en algo nuevo, lo que te ahorraba dinero y un viaje a la tienda. Parecía un auténtico capricho incluso en tiempos de vacas flacas, y por eso era tan popular entre las familias. Un tazón caliente de arroz con leche podía alegrar el final de cualquier comida, convirtiendo la frugalidad en un momento de indulgencia. Así que, aunque empezó como una forma de reducir el desperdicio de alimentos, siguió siendo un favorito de las familias que calentaba incluso los corazones más fríos en aquellos tiempos de heladas. Siguiendo con el tema del no desperdicio o desperdicio cero, como prefieras llamarlo, tenemos la sopa de guisantes con jamón. Cuando el dinero escaseaba y la carne era un lujo, hasta el humilde hueso de jamón encontraba una nueva vida como protagonista de este sustancioso plato. Mételo en una olla de guisantes partidos y tendrás una sopa que podría alimentar a toda la familia durante días. La magia de la sopa no estaba en los guisantes, sino en el hueso de jamón sobrante, que le daba a la sopa ese sabor ahumado y rico que se puede pedir sin necesidad de carne. Eso sí que es creatividad culinaria en estado puro. Sacar todo lo bueno de algo que de otro modo se habría tirado. Mientras los guisantes se cuecen a fuego lento y se deshacen, el hueso de jamón empieza a hacer su magia y libera todos los sabores en el caldo. Si fueras uno de los afortunados, atraparías algunos trocitos de carne aún aferrados a él, pero no importa, el hueso ha hecho su trabajo. La carne en conserva con patatas era un auténtico héroe de la época de la depresión. Era asequible y llenaba. En una época en la que era difícil conseguir carne fresca, el corned beef en lata era un salvavidas. El picadillo de carne en conserva y patatas era una comida estable, barata y abundante. Era un plato que llenaba la barriga sin dejar la cartera vacía. La belleza del picadillo de carne en conserva residía en su sencillez. Se freían unas patatas troceadas, se añadía la carne en conserva y se dejaba que se pusiera crujiente en la sartén. Añadir una o dos cebollas le daba un toque picante, pero no todo el mundo disponía de esa opción. Pero incluso si no podías permitirte cebollas, la combinación de carne en conserva y patatas era suficiente. Era una comida que sabía como si hubieras trabajado mucho más de lo que realmente lo habías hecho. Era el tipo de comida que podía alcanzar para alimentar a toda la familia y dejar sobras para el día siguiente. El picadillo de carne en conserva y patatas no era solo un plato básico de la época de la depresión. Era la prueba de que no se necesitaban ingredientes frescos ni técnicas de cocina sofisticadas para preparar un plato abundante, sustancioso y sabroso sin salirse del presupuesto. En tiempos difíciles no se desperdiciaba nada, y menos el pan. En lugar de tirar los panes rancios, las familias los convertían en albóndigas para alargar más las comidas, y la sopa de tomate se convirtió en la compañera perfecta para este dúo. Se cogía pan del día anterior, se mezclaba con un poco de leche y, si se tenía, un huevo, y se formaban albóndigas. Luego,
Se echaban en una olla de sopa de tomate normal y se acababa de transformar un plato básico en algo que se servía en los restaurantes. Las albóndigas de pan absorberían el rico sabor del tomate y cada bocado sería más sabroso. Era una forma genial de evitar el desperdicio de comida y aprovechar al máximo lo que teníamos a mano. Por no hablar de que la sopa de tomate ya era una de las favoritas porque era barata y fácil de hacer con tomates en conserva. Las albóndigas de pan eran la guinda del pastel, o me atrevería a decir, las albóndigas en la sopa. Juntos creaban una comida abundante y satisfactoria que llenaba sin costar demasiado. En mi opinión, todos salimos ganando. Hablando de sopa, no olvidemos mencionar la sopa de cebolla. Y como estamos en otoño y el otoño es la temporada de hacer sopa, quizás tengas una o dos ideas sobre qué hacer para tu próxima cena. La sopa de cebolla era la prueba de que hasta con los ingredientes más humildes se puede hacer una comida deliciosa. Por si no lo sabías, cuando trabajas con un presupuesto ajustado, las cebollas se convierten en tus mejores compañeras. En aquella época eran fáciles de conseguir y bastante baratas, así que eran la verdura a la que recurrir en tiempos difíciles. Si mezclas unas cuantas cebollas con un poco de caldo, aunque solo sea agua y una pastilla de caldo, obtendrás una sopa rica en sabor pero ligera para tu bolsillo. Lo que convierte a la sopa de cebolla en un plato clásico y atemporal es su sencillez. Aunque caramelizar las cebollas lleva un poco de tiempo y paciencia, añaden una profundidad de sabor que te hace olvidar que estás comiendo algo tan simple como una sopa. Una vez que alcanzan ese dulce punto dorado, ya no hay vuelta atrás. Con solo unos pocos ingredientes, puedes crear algo que parezca gourmet, incluso en tiempos de vacas flacas. Pero no podemos olvidar el pan y el queso. Ninguna sopa de cebolla está completa sin ellos. Tradicionalmente, se asan por encima una rebanada de pan y una pizca de queso, pero incluso sin este elegante acabado, la sopa de cebolla sigue siendo un manjar de esta época. Lo que me fascina de la sopa de cebolla es que consigue hacer de un ingrediente como la cebolla la estrella del espectáculo, convirtiéndola en un plato reconfortante, que parece un derroche aunque no lo sea. Pastel de carne casero. El secreto mejor guardado para convertir una pequeña cantidad de carne en una comida completa. En tiempos difíciles, comprar carne picada para toda la familia era, como mínimo, un reto. Pero el pastel de carne vino al rescate. Eso suena a superhéroe, pero en cierto modo lo era. El truco consistía en añadir pan rallado, avena o cualquier otro relleno que tuviéramos en casa, mezclarlo todo y ya teníamos una comida que podía alimentar a muchos. El pastel de carne era una especie de lienzo en blanco para los chefs creativos. Se le podía añadir cebolla, ketchup o mostaza, y se podía rematar con el famoso glaseado de ketchup. El resultado final era un plato satisfactorio, aunque se hubiera cortado la carne con ingredientes más baratos. Lo bueno del pastel de carne era que no había dos recetas iguales. Cada hogar tenía su propia versión, dependiendo de lo que tuviera en la despensa. Y no olvidemos lo más importante, las sobras. También estaban buenas al día siguiente, algunos dirían que incluso mejor. Se podía cortar para hacer bocadillos o recalentar para otra cena. Era una comida reconfortante en su máxima expresión, barata, sencilla, asequible y llena de sabor, así que te olvidabas de lo que era. Volviendo a las sopas por un segundo, me olvidaba de mi favorita, la sopa de patata. Un verdadero alimento básico cuando se tiene un presupuesto limitado y se intenta alimentar a la multitud. Con solo unas pocas patatas, nunca puedo decir esa palabra y no pensar en Ross disfrazado de Sputnik en ese episodio de Halloween de Friends. No importa, permítanme continuar. Como decía, con unas pocas patatas, un poco de agua o caldo y un poco de leche o nata, puedes preparar una sopa cremosa que te hará sentir como si estuvieras comiendo algo elegante. La sopa de patata no puede ser más sencilla, pero por eso gusta a todo el mundo. Además, si le añades unas cuantas cebollas y zanahorias, tendrás una auténtica delicia. Y no te olvides de los ingredientes. El queso, los trocitos de bacon y las cebolletas le dan un toque especial a este plato. Y como todos sabréis, la sopa de patata sabe aún mejor al día siguiente,
una vez que todos los ingredientes tienen la oportunidad de, como a mí me gusta decir, conocerse mejor. No sé vosotros, pero esta sopa es mi favorita incluso hoy en día, cuando no se hace para estirar el presupuesto familiar para comida, sino más bien para traer algunos sentimientos nostálgicos a la casa. Y ya que hablamos de patatas, scalloped spots, o mejor dicho, patatas fritas. Un plato que toma patatas simples y las convierte en obras maestras ricas, cremosas y con queso. Puedo poner la mano en el fuego y decir que hasta los comensales más quisquillosos volverían la cabeza por este plato. Cuando el dinero era un problema constante, las patatas fritas se convirtieron en un plato reconfortante para las familias que buscaban algo con lo que impresionar a sus invitados. Pero sin gastarse una fortuna, claro. Sinceramente, ¿quién puede resistirse a una patata cortada en rodajas finas y bañada en una salsa rica y cremosa? Todo lo que se necesita para preparar este manjar es un poco de leche, un poco de mantequilla y una pizca de queso. Y, por supuesto, patatas. Lo que hay que hacer es colocar las patatas cortadas en rodajas finas en una fuente de horno y cubrirlas con la salsa. Hornee hasta que adquieran ese color dorado perfecto. Esta es la parte divertida. ¡Oh! ¡Qué increíble es un plato cuando puedes modificarlo como quieras! Puedes añadir cebolla, jamón o bacon. O incluso mejor, un poco de ambos. Pero elijas lo que elijas, no te decepcionará. Las patatas fritas serán tus mejores amigas en tiempos de necesidad. Ahora me apetece algo con queso. Hablemos de la cazuela de macarrones con queso. Fue una de las comidas más reconfortantes de la era de la depresión, que ha perdurado, y por una buena razón. Cuando aparecieron los macarrones con queso en caja, su éxito fue inmediato. Eran baratos, fáciles y ofrecían ese sabor específico que hacía que todo el mundo se olvidara de lo mal que lo estaba pasando. Bueno, al menos lo olvidaban en la mesa. En la época de la Gran Depresión, la gente intentaba estirar cada dólar, y la cazuela de macarrones con queso lo hacía posible. Con un poco de leche y algo de mantequilla, si la tenías, podías hacer una comida que haría sonreír de alegría a todos los comensales sin salirte del presupuesto. Pero la magia empezaba cuando convertías esos macarrones cotidianos en una cazuela. Mételo en una fuente con un poco de pan rallado o migas de galleta y hornéalo hasta que esté dorado y crujiente. Y con esta cazuela ocurre lo mismo que con las patatas fritas. Sé creativo con ella. Si tienes jamón o tocino de Sam, no tengas miedo de usarlo. Aprovecha los pimientos que te hayan sobrado. Convierte esa caja básica de pasta en algo indulgente. Nos alejamos de los platos cremosos y con queso y nos adentramos en el territorio del hash de nabo y zanahoria. Ahora, por favor escucha esto. Sé cómo suena, pero dale una oportunidad. Quiero decir, nuestros antepasados comieron esto en algún momento. No es incomible. Cuando las patatas eran demasiado preciadas para desperdiciarlas, los nabos eran los que tomaban su protagonismo. En tiempos difíciles, los nabos, esas bestias de las hortalizas de raíz, eran el recurso de todos para estirar la comida. En cuanto a la preparación, no hay mucho que decir. Basta con picar nabos y zanahorias, echarlos en una olla con un poco de aceite y dejarlos chisporrotear hasta que se doren. Mientras se cocinan, sus sabores terrosos se unirán y crearán el hash perfecto. Me encanta un buen hash, de verdad. Este, en particular, no me llamó mucho la atención, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Tal vez sea una experiencia gastronómica única en la vida. ¿Quién sabe? Creo que sabría mucho mejor con algo de carne, y nuestros antepasados estaban de acuerdo con esa afirmación. Además, es el tipo de plato que podría convertirse fácilmente en un desayuno si se casca un huevo y se hornea. Así que, tanto si te apetece desayunar, comer o cenar, el hash de nabo y zanahoria podría satisfacer todos tus deseos. Ya que hablamos de verduras, debemos mencionar el clásico ragú de verduras. El ragú de verduras es un guiso de inspiración francesa que es el equivalente culinario de echarlo todo junto y esperar lo mejor. De todos los platos mencionados, este es probablemente el más versátil y sorprendente. Uno nunca sabe realmente qué sobras tiene por casa, así que una vez que las junta todas en un guiso, ¿quién sabe lo que hará? Unas zanahorias ligeramente descoloridas, un tomate medio podrido,
una patata que ni siquiera recuerdas haber comprado. Eso es con lo que estás trabajando. Pero una vez que los picas todos y los echas en una olla con un poco de caldo y hierbas, crearás un guiso burbujeante en un santiamén. Lo mejor del ragú es que es totalmente personalizable. Nunca habrá dos tandas iguales, y es una forma estupenda de practicar la cocina y sentirse como un chef gourmet. Oye, Gordon Ramsay no nació profesional. Así que la próxima vez que tu cajón de las verduras se llene de verduras viejas, no las tires. Prepárate un ragú a la antigua. La cena hervida con corned beef y col era lo último en carnes de su época. La gente tenía que encontrar la manera de hacer que un poco rindiera mucho, y nada podía hacerlo tan bien como una cena hervida. Imagínese que tiene un trozo de ternera en conserva, un poco de col que, seamos sinceros, ha pasado por mejores momentos y unas cuantas patatas en la despensa, y voilà, la cena está servida. Se echa todo en una olla, se añade agua y se deja cocer a fuego lento hasta que la carne esté tierna y las verduras se ablanden. Es una comida que prácticamente se cocina sola, mientras tú te sientas y disfrutas de un rato agradable con tu familia, o mientras persigues a tus hijos por la casa, pero las sobras son el verdadero premio. Puedes convertirlas en sándwiches, hamburguesas e incluso utilizar el caldo sobrante para una nueva sopa. Esta cena hervida es el recordatorio perfecto de que, con un poco de creatividad, puedes preparar una comida deliciosa incluso con poco dinero. El pan de maíz frito, o como a algunos les gusta llamarlo oatcakes, era un alimento básico sureño durante la Gran Depresión que hacía cada comida un poco más agradable. Cuando no se tenía mucho, el pan de maíz era lo que venía al rescate. Era sencillo, asequible y se preparaba con ingredientes que la mayoría de la gente tenía a mano. Harina de maíz, agua y quizá un poco de suero de leche si eras uno de los favoritos de Dios. Además, si lo echabas en una sartén caliente con un poco de aceite, podías convertir esos ingredientes en unos bocados crujientes, dorados e irresistibles. El pan de maíz frito se servía a menudo con sopas o alubias, otros dos alimentos básicos de la época de la Depresión, como ya habrás aprendido. Juntos formaban una comida abundante y sustanciosa que podía durar días. Y no sé a ti, pero a mí siempre se me hace la boca agua con ese borde crujiente del pan de maíz. Mételo en un tazón de sopa o ponle frijoles, y de repente una comida modesta se siente un poco más especial. Y seamos realistas, cualquier cosa frita aumenta instantáneamente el factor reconfortante. Basta con echar un vistazo al Kentucky Fried Chicken. ¿Sería tan popular si fuera Kentucky Boiled Chicken? No lo creo. La sopa de alubias marinas fue uno de los salvavidas de la época de la Depresión, especialmente cuando se trataba de esas cajas de alimentos excedentes del gobierno que se repartían a las familias necesitadas. En tiempos en los que las opciones eran limitadas, una bolsa de alubias blancas era la salvación. Puede que estas pequeñas alubias blancas no parezcan gran cosa, pero cuando se cuecen a fuego lento en una olla grande con un poco de agua y tal vez un poco de jamón o tocino, se transforman en una sopa de ensueño que podría alimentar a una familia durante días. Las alubias tienen muchas proteínas, llenan y dejan satisfecho, que era exactamente lo que necesitaban las familias en aquellos tiempos difíciles en los que la carne escaseaba y era cara. Cuanto más tiempo se cocinaban, más sabrosas resultaban, lo que significaba que podías hacer una gran tanda el lunes y seguir comiéndola el jueves, con un sabor cada vez mejor. Incluso con unos ingredientes mínimos, la sopa de alubias blancas tenía un sabor exquisito. Era humilde, nadie puede negarlo, pero hacía lo que tenía que hacer. Además, si tenías un poco de pan o galletas, este plato podía llenarte de calor y hacer que esos días duros fueran un poco más llevaderos. Volviendo a las sopas por un segundo, hablemos de la sopa de huevo. Es uno de esos platos increíbles que consiguen ser elegantes y sencillos al mismo tiempo. Se inspira en la cocina china y se ha convertido en el plato de cabecera de muchas familias en tiempos difíciles porque requiere muy pocos ingredientes y, aún así, aporta un gran valor nutritivo. Solo se necesita caldo, 1 o 2 huevos y un poco de cebolla verde. Lo bueno de la sopa de huevo es que la preparación no requiere mucho tiempo.
Se calienta el caldo y se añaden unos huevos batidos. Aunque los huevos parezcan la estrella del espectáculo, la verdadera estrella es el caldo, ya que convierte esos huevos en algo que mantendrá contentos a los estómagos. La sopa de huevo era perfecta para las familias que intentaban aprovechar cualquier ingrediente que tuvieran en casa. Servida como entrante o como plato principal con una guarnición de arroz o verduras, aportaba un sabor nuevo a la mesa. Era sencilla, asequible y francamente reconfortante cuando la comodidad era lo único que buscaban nuestros antepasados en la época de la Gran Depresión. Galletas caseras con salsa, un plato digno de una familia real o de una familia muy hambrienta. Harina, levadura en polvo, leche y un poco de mantequilla se unen para crear estas galletas doradas que son el vehículo perfecto para la salsa. Y no me haga hablar de la salsa. Un poco de harina, grasa y un poco de leche o caldo, batidos juntos, creaban una salsa rica y cremosa que convertía los bizcochos en un abundante desayuno o cena. En los tiempos en que el presupuesto era más ajustado que nunca, las galletas eran prácticamente un salvavidas, o al menos un ahorro. Sabían aún mejor si tenías salchichas o bacon por ahí, pero incluso si no los tenías, esta comida era siempre un éxito de público. Tanto si se servían para desayunar como para una cena ligera, estas galletas dejaban el estómago contento y satisfecho, y daban en el clavo. Hasta el día de hoy, este plato nos recuerda que con poco se puede llegar muy lejos si se prepara y se sirve con cariño. Prepárate para alucinar. Tortitas de patata. Sí, de patata. Son la definición de tomar algo tan simple como una patata y convertirlo en algo crujiente y dorado. Una auténtica obra maestra. Había muchos platos a base de patata en este vídeo, y he aquí por qué. Las patatas estaban muy disponibles en tiempos difíciles, ya que eran fáciles de cultivar y distribuir. La harina, en cambio, no. Estas pequeñas empanadillas fritas eran una solución fácil sin tener que arrancarse los pelos en la tienda de comestibles. Solo se necesitan unas patatas, un poco de harina, un huevo y un poco de aceite para freír. Y de repente, tienes una comida económica y deliciosa. Una ventaja añadida de estas tortitas es que se pueden servir como desayuno, comida y cena, y como tentempié de medianoche, para los que tenemos antojos nocturnos. Las tortitas de patata son tan adaptables como tú quieras. Acompáñalas con cualquier cosa que tengas. Compota de manzana o crema agria si te sientes tradicional. Las sirvas como las sirvas, no te equivocarás. Las tortitas de patata eran un alimento básico de la época de la depresión por una buena razón. Baratas, fáciles de hacer y gratificantes, convirtieron a las humildes patatas, como diría Ross, en un clásico de la comida casera. Tanto si se servían con huevos como si se hacían solas, eran una garantía de que te alimentarían. Para terminar con un clásico, déjenme decirles algo sobre los espaguetis con salsa de tomate. Los espaguetis eran, y siguen siendo, el plato clásico para cuando quieres preparar algo barato, pero que guste a todos. En tiempos difíciles, los tomates en conserva se convirtieron en un alimento básico de la despensa que podía transformarse en salsas, sopas y guisos. Básicamente, hicieron de superhéroes en su historia. Cuando se trataba de estirar el presupuesto, los espaguetis eran realmente imbatibles. La preparación no es muy diferente a la de hoy, pero déjame que te la enseñe de todos modos. En primer lugar, hay que cocer a fuego lento los tomates enlatados con un poco de ajo y quizá una cebolla, si se quiere. Y ¡pum! Ya está la salsa. No hace falta mucho para que este plato sea estupendo y un favorito de la familia. Añade algunas hierbas secas para darle más sabor y espolvorea un poco de parmesano si es una ocasión especial. Y de repente, tendrás una comida de lujo que te costará unos céntimos, pero que te costaría un dineral en Italia. Era tan satisfactorio como asequible. Podías alimentar a toda una familia por el precio de unos cuantos tomates en conserva, y eso era realmente hermoso en aquellos tiempos. Además, era lo bastante versátil como para adaptarla a cualquier otra cosa que tuvieras por ahí. Los espaguetis con salsa de tomate eran una buena prueba de que la buena comida no tiene por qué ser cara. Si estas comidas económicas te recuerdan a la Gran Depresión, dale a me gusta y suscríbete. Comparte tus platos favoritos en los comentarios y mantengamos la conversación.